Dios siempre está a la altura de la circunstancia, nunca está cansado o sin un plan para cada día para nosotros. Siempre está a disposición de los débiles y de los cansados, como lo dice la palabra del Señor en Isaías capítulo 40, versículo 28 al 31, dice la palabra lo siguiente: ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén, gloria a Dios. Hay buenas noticias según este versículo que hemos leído. Cuando nos encontramos sin fuerzas para seguir, Dios siempre está presente para poder ayudarnos. Cuando creamos que ya no hay más esperanzas, Dios siempre nos ofrece de su aliento. El texto que hemos leído nos indica que todo cristiano puede percibir a Dios, no importando cuál sea la forma de desplazarnos en el día. En primer lugar, hay días en que tenemos que volar. Dice la palabra, levantarán alas como las águilas. Piensen por unos instantes en los discípulos después de la cruz. Estaban divididos, estaban desalentados y sobre todo estaban listos para abandonar todo. No sé si alguna vez le ha pasado de que usted se le cruzó por su mente abandonar todo, abandonar el camino del Señor, abandonar al Señor, abandonar a sus discípulos, a sus compañeros de la fe. Pero después de la resurrección, el Señor le renovó las fuerzas. Luego, cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo, fueron fortalecidos y volaron proclamando la palabra del Señor hasta los confines del mundo. 3.000 convertidos el primer día de predicación. Después, al pasar el tiempo, hasta los enemigos se convertían en discípulos de Cristo, comprometidos con la causa hasta la muerte. El peor enemigo de la iglesia, Saulo de Tarso, se convirtió en el apóstol Pablo. Gloria a Dios. Eso es lo que puede hacer nuestro Señor. Hoy es tiempo quizás de volar como las águilas. Escúcheme. Hoy es tiempo de volar como las águilas, para llevar el mensaje a nuestros amigos, a nuestros familiares quizás, a nuestros compañeros de escuela o de trabajo, quizás a algún vecino. La muerte llega a muchos en este tiempo casi sin esperar, inesperadamente, y usted conoce de esto. Quizás personas sanas han muerto, pero lo triste, lo que ya no tiene remedio es que más que nunca nosotros tenemos que volar con el mensaje, porque el que parte a la eternidad debe estar preparado y debe estar a cuenta con Dios para un día encontrarse con su Creador. Por eso es tiempo y hay días donde nosotros tenemos que volar. Pero en segundo lugar, hay días que nos toca correr. Dice la palabra, correrán y no se cansarán. Pablo comparaba a la vida cristiana como una carrera. Leemos en 1 Corintios el capítulo 9, versículo 24 al 27 lo siguiente. Repito la cita, 1 Corintios capítulo 9, verso 24 al 27. Dice la palabra, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que obtengáis el premio. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene.
Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. El apóstol Pablo compara justamente la vida cristiana como en los Juegos Olímpicos de aquel tiempo corrían la carrera. Pero el que corre no corre sino con la meta de querer ganar el premio. Lo mismo nos tiene que suceder a nosotros en la vida cristiana. Nosotros corremos esta carrera como cristianos, pero lo hacemos porque sabemos que un día vamos a llegar a la meta, pero la meta de esa carrera es ganar el premio. Su premio lo obtuvo el apóstol Pablo, su meta era alcanzar el premio, como lo expresó en Filipenses capítulo 3, versículo 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Él se extendía hacia adelante, proseguía a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es tu meta como cristiano? Después de haber recorrido tantos kilómetros de vida cristiana, después de haber pasado tantos años corriendo, ¿cuál es tu meta hoy en día como creyente, como hijo de Dios? ¿Es como la del apóstol Pablo, obtener el premio del supremo llamamiento de Dios? No es tiempo de claudicar, no es tiempo de abandonar. Dice la palabra, correrán y no se cansarán. Gloria a Dios. El apóstol Pablo informó a Timoteo que había acabado la carrera y que había triunfado. Gloria a Dios. Segunda Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8 dice lo siguiente: he peleado la batalla. Pablo estaba a punto ya de ser sacrificado. Le escribe esta carta como despidiéndose de Timoteo y le dice a su hijo espiritual: he peleado la buena batalla. Escuche, he acabado la carrera. Hay un día, hay un tiempo donde vas a acabar la carrera como Pablo. Hay un día donde tus días ya han llegado al límite. He acabado la carrera. He guardado la fe. Esto es lo más importante, que llegó a destino, pero guardó la fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Por lo demás, escuche, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Gloria al Señor. El apóstol Pablo tenía esta seguridad: me espera, me está guardada la corona de justicia. Eso significa de que él corrió la carrera y ganó el premio. Gloria a Dios. Nosotros también tenemos que correr de tal manera que ganemos el premio. Y si las fuerzas te flaquean y si estás a punto de desistir, dice la palabra, correrán y no se cansarán. Gloria al Señor. ¿Es tu propósito triunfar? Te invito en esta tarde a que tu propósito sea ese, como el del apóstol Pablo: llegar a la meta y triunfar. No correr por correr. No correr y en cualquier momento parece que vas a tirar todo por la borda o vas a claudicar. ¿Cuál era la fuente de poder de Pablo, que siempre estaba con sus fuerzas renovadas? Como dice la palabra, correrán y no se cansarán. Él corría la carrera, pero no se cansaba. Y mire que tuvo pruebas y tribulaciones, mire que tuvo adversidad por causa de predicar la palabra del Señor, pero nunca lo vemos desistiendo. ¿Cuál era la fuente de poder del apóstol Pablo? Lo que pasa es que Pablo era un hombre de oración. Pablo era un hombre de oración. Confiaba en la oración.
pedía oración insistentemente a todo el cuerpo de Cristo y decía, oren por mí, por favor. Esperaba continuamente la fortaleza en el Señor que viene a través de una vida de oración. En sus múltiples tareas el Señor le renovaba las fuerzas porque Él se ponía en su presencia esperando de que sus fuerzas sean renovadas. Y si en esta tarde necesitas ser renovada en tus fuerzas, el Señor está para darte nuevas fuerzas. ¿Estás cansado? La palabra dice que no se cansarán. Gloria al Señor. Aunque te sientas desgastado, tu interior estás quizás a punto de claudicar. Mire lo que dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 6, verso 9. Quizás de tanto trabajar para el Señor, de tanto llevar adelante la obra del Señor, de tanto hacer la obra del Señor. En esta carrera puede que te canses de hacer lo bueno, de hacer el bien. Te canses de hacer lo correcto. Pero no te canses. No te canses, dice el apóstol Pablo en Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Gloria a Dios. Amén. ¿Estás cansado? No se canse. Reciba nueva fuerza del Señor. Y aunque te sientas desgastado, porque quizás usted dice, hace años que vengo peleándola, hace años que vengo sufriendo, hace años que vengo batallando y no encuentro respuesta y parece que me voy gastando y me voy envejeciendo. Dice la palabra del Señor, 2 Corintios, capítulo 4, verso 16, lo siguiente. Quizás hoy llegaste con poca fuerza si estás aquí delante del Señor extenuado, pero dice la palabra lo siguiente. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Gloria al Señor. ¿Necesitas ser renovado? Estás en el lugar indicado. Aquí, en este lugar, está el Señor que puede renovar tus fuerzas, que puede renovar tu interior. El poder y la presencia del Espíritu Santo está para llenarte. Y una vez que Él te llena con su poder, y una vez que estás lleno de su presencia, le aseguro que usted se va de este lugar con sus fuerzas renovadas. Gloria al Señor. En tercer lugar, hay días en que solo podemos caminar. Y dice la palabra, caminarán y no se fatigarán. No todos los días podemos estar llenos de entusiasmo y querer vivir las aventuras que el Señor quizás tenga para nosotros. Vimos que hay días para volar, vimos que hay días para correr, pero algunos son días tan solamente para caminarlos, para caminar. Pero no podemos descuidarnos a pesar de que sea un día donde quizás estemos caminando. Esos días debemos caminar, como lo dice la palabra, imitando a Jesús. En 1 Juan 2:6 dice la palabra lo siguiente: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Y cómo anduvo Él? Él anduvo agradando al Padre en todo. Aunque te toque caminar, aunque no te toque volar o no te toque correr, el día que tengas que caminar despacio, procura agradar en todo a tu Señor. ¿Cómo anduvo el Señor? Haciendo siempre la voluntad del Padre. Jesús decía y hacía todo lo que su Padre quería, porque estaba en plena comunión con Él. Los días de caminar también son muy importantes. Es importante también andar bien, paso a paso. Debemos andar en forma consecuente, sin decepcionar al Señor. Si decimos creer y tener fe en Él, nuestra vida debe reflejar lo mismo. La Biblia nos dice
en su palabra que cada día, escuche, debemos andar como hijos de luz. La Biblia nos dice que cada día debemos andar en el Espíritu, que cada día debemos andar sabiamente con los de afuera. La palabra nos enseña que cada día debemos andar como sabios y no como necios. La Biblia nos enseña que cada día debemos andar en amor. También nos dice la Escritura de que cada día debemos andar en las sendas antiguas y que cada día debemos andar como es digno del llamamiento que el Señor hizo a nuestras vidas. Yo no sé si en esta tarde te encuentras débil, extenuado, sin fuerzas. Parece que estás a punto quizás de sucumbir y de no poder levantarte más. Escucha las palabras del Señor. Él da esfuerzo al cansado. Y si usted dice, pero no tengo ni siquiera fuerzas, no importa, dice la palabra, multiplica las fuerzas de aquel que no tiene ningunas. ¿Cuánto tienen ese Dios? Él sigue siendo Dios. Aún en medio de la cuarentena, aún en medio de esta pandemia, el Señor sigue en su trono y no se le escapó nada de la mano. Él sigue reinando con poder. ¿Cuánto tienen ese Dios? Dios da gracia, entonces, para todas las formas de nuestro desplazamiento. Cuando hay que volar, cuando hay que quizás tiempo de correr, inclusive si hoy te toca caminar, Dios sigue siendo Dios, aunque nuestro día varíe. Por eso es importante hoy acudir al Señor para que nuestras fuerzas sean renovadas en Él. Para poder continuar nuestra vida, debemos acercarnos a la fuente de poder que Él en esta tarde puede renovarte. No puedes seguir débil. Cuando el Señor viene a tu lado y camina a tu lado, tus debilidades en algún momento se esfuman y luego llegas a transformarte por la llenura de su Espíritu Santo en una persona esforzada e intrépida, llena del poder del Espíritu Santo, de tal forma que hablas con denuedo su palabra y la hablas con poder y hay resultados maravillosos. Pero la corona es solamente para aquellos que llegan. Y Él en esta tarde puede renovar tus fuerzas al punto de que sepas que vas a tener fuerza para llegar.